vamos a tener la predicación en esta hora. Pastor Pedro, pase por favor, compártanos el mensaje de esta tarde-noche. Me aprovecho también para presentarse. Gracias, pastor. Buenas tardes, gloria a Dios por la oportunidad de estar aquí, ver tantos jóvenes en esta tarde. Los que me conocéis sabéis que amo a los jóvenes, soy latoso con los jóvenes, así que de verdad me siento muy, muy agradecido al Señor por la oportunidad de ver a estos jóvenes aquí, también a los no tan jóvenes, porque de verdad sois una bendición tremenda. Hemos estado escuchando de la venida del Señor, hemos estado hablando de la venida del Señor durante estos días, de estas conferencias de Biblia, de escatología, y vamos a seguir haciéndolo esta tarde. Pero gracias también al Señor por la oportunidad de presentarnos, de presentar el ministerio que estamos realizando, tanto en España como en otras partes del mundo y ahora aquí en México. Yo estoy representando a la Fundación Bíblica. La Fundación Bíblica es una entidad, un centro educativo de la Biblia, de las Escrituras, y tenemos un equipo extraordinario. Si sois youtubers, ¿tenéis YouTube? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? Podéis suscribiros a nuestro canal en la Fundación Bíblica y ahí vais a ver muchas de las predicaciones, de las enseñanzas que también la decana da cada semana, 3 veces por semana. Estamos teniendo unas clases, ella está preparando un trabajo tremendo y vais a ver los PowerPoints y la información de las cosas que estamos hablando. Hoy voy a hablar de la resurrección. Voy a hablar de la resurrección porque forma parte del estudio de la profecía. Vamos a ver algunos pasajes en la Escritura que nos van a mostrar esa bendita esperanza. Vamos a hablar si el Señor Jesucristo resucitó o no resucitó. Vamos a ver qué va a pasar con nosotros y vamos a ver qué significa el hecho de estar preparados para su venida. Pero antes de hacerlo, vamos a orar, mirar nuestros rostros y ir al Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchísimas gracias por el privilegio y el honor de abrir tu palabra, las Escrituras. Queremos pedirte, Padre, que tú quieras hablar a nuestros corazones, sobre todo, Señor, a los jóvenes, Padre, que tienen tantos temores, tantas dudas en cuanto a la vida, en cuanto al futuro, en cuanto a lo que pasará en este tiempo de tanta tribulación, de tanta angustia, de tantos cambios. Te pedimos que podamos poner en ti nuestra confianza, poner en ti nuestra seguridad. Mi Señor, de verdad que nos aferremos a ti, Padre, que tengamos una comunión contigo tierna, preciosa, a cada momento de nuestras vidas, estemos dependiendo de ti totalmente. Bendícenos, Señor, úsame para tu gloria, transmite a través mío tu palabra, tu mensaje, para que las vidas sean cambiadas. Y bendice también a aquellos que están en línea, Padre, están viendo esta predicación a través de los canales de Facebook o YouTube. Dirígenos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer las Escrituras en el libro de Primera de Corintios. Vamos a leer ahí el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, voy a empezar leyendo en el versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. Dice así: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les invito también a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, versículo 14. Amén. 1 Tesalonicenses 4, versículo 14, y leemos hasta el versículo 17. Dice así:
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a hablar de la resurrección. Hemos estado hablando de las profecías tocante al fin del tiempo. Hemos dicho como todo lo que hay a nuestro alrededor, en el mundo, en el cambio climático, también en los astros, está anunciando que algo grande viene. Por lo que entendemos en la palabra de Dios, se está acercando ese momento que la Biblia habla como el tiempo de la gran tribulación. 7 años de angustia, de dificultades, de destrucción, de pestilencias, de enfermedades, donde la humanidad va a sufrir el juicio de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña, como estuvimos viendo, que la iglesia, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, no pasaremos esos 7 años de ira, la ira del Cordero. Y nosotros hemos creído en el Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la iglesia no va a sufrir esos 7 años. Antes seremos llevados al cielo para estar siempre con el Señor. Ahora, una pregunta que se nos hace, y la Biblia misma lo habla, es: ¿y qué pasa con aquellos que hayan muerto? ¿Y qué va a pasar con aquellos que ya no estén aquí? Y en ese aspecto la Biblia nos narra esa palabra, la resurrección. Una palabra que quiere decir volver a la vida una vez estando muertos. Ahora, yo sé que por ahí, jóvenes, seguro sabéis, hay unas películas de zombies. ¿Habéis visto alguna de esas películas? Muy bien. Yo no quiero ver ningún zombie, ¿de acuerdo? Y no es eso la resurrección, no la imaginéis de esa manera. La resurrección es la realidad de que el Señor mismo nos va a levantar de las tumbas para vivir eternamente, para siempre, y nos va a dar un cuerpo glorificado. Ahora, ¿ha pasado esto en algún momento en la historia? Sí, correcto. De hecho, ya en el Antiguo Testamento hubieron personas que resucitaron. El Señor Jesucristo levantó a Lázaro de entre los muertos. Así que si ha pasado antes, podemos confiar que pasará después. Pero hay alguien que resucitó. Alguien que tuvo el poder en él mismo de levantarse de entre los muertos. Ese alguien es el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es Dios. No pensemos que está Dios Padre y Cristo como si fueran dos entidades diferentes. Él es el único Dios verdadero. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios mismo. Así que siendo el Dios que dio la vida, Él también resucitó de entre los muertos. Ahora, una cosa que nos narra 1 Corintios capítulo 15, yo no he leído todo el capítulo, solamente esa porción que tiene que ver ya con la profecía de los últimos tiempos. Pero 1 Corintios 15 narra una pregunta y llega a una conclusión. Y la pregunta es esta: si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, es en vano. Nuestra fe es una tontería. Porque si nosotros creemos que Él resucitó y Él no resucitó, entonces hemos sido engañados. Hemos creído un cuento, un mito, una leyenda, una historia bonita, pero que al fin y al cabo no tiene verdad. Fijaros lo que estoy diciendo, porque esto es realmente importante y grave. Si Cristo no resucitó, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Por eso creemos que la doctrina de la resurrección es el fundamento vital del cristianismo. Si derrumbas la resurrección de Cristo, si tiras al suelo la resurrección de Cristo, entonces nuestra fe es vana, inútil. Ningún tipo de esperanza
podemos tener. Ahora ya en los tiempos de Pablo se estaba diciendo que Cristo no había resucitado. Ya estaba habiendo ataques en contra de esta realidad. De hecho, la Biblia nos narra que aquel día que Él resucitó, los guardas que estaban ahí vigilando, quedaron dormidos, cayeron, fueron corriendo y dijeron, mira lo que ha pasado, y les dieron una gran suma de dinero para que mintieran, diciendo, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Cristo. Esa mentira ha sido creída por miles de personas aún en nuestros días. Leí una vez un artículo de un ateo que decía que había una prueba sin duda alguna que los apóstoles habían estado en la tumba y habían robado el cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuál era la prueba? Que hacía olor a pescado, a peces. Y como los apóstoles eran pescadores, implicaba que habían estado ahí. La pregunta que me hice es cómo 2000 años después todavía olía a peces. Pero es lo que él dijo, esa tontería es así en la incredulidad cuando no queremos creer lo que la Biblia dice. Ahora, os voy a contar algo que para mí fue realmente entrañable, muy, muy bonito. Estuvimos en Israel en el mes de enero. Nuestra profesora y decana había preparado un tour y preparando varias cosas. Una de las cosas que preparó era la visita a una tumba del siglo I. Yo había visitado anteriormente la tumba del Jardín, es una tumba que se encuentra fuera de la ciudad, de las murallas en Israel, en Jerusalén, donde se cree que el Señor Jesucristo fue enterrado. Y esto es lo que defienden algunos protestantes, se llama la tumba del Jardín. Hay otra tumba dentro de la ciudad, que es la tumba católica, el Santo Sepulcro. Cuando visitas Jerusalén, ahí es un gran edificio con un montón, ya puedes imaginar esas catedrales católicas, ¿verdad? Y ves ahí, pues, el lugar supuesto donde fue el Santo Sepulcro. Pero en el año 2017, arqueólogos descubrieron otro sepulcro. Un sepulcro que tiene todas las características que narra la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que era una cueva, que bajaban a la cueva, que había una gran piedra que hacían rodar y que era una tumba de ricos. Esta tumba se encontró en el año 2017, a unos 40 minutos de la ciudad de Jerusalén. Nuestra profesora, la doctora Camila Tomasini, nos llevó allí. Yo estaba haciendo el vídeo. Entramos. Si habéis visto la película Indiana Jones, pues esta vez era Peter Jones y Cammy Jones entrando en esa cueva. Y estuvimos ahí y vimos esa tumba y de verdad os digo, la sensación que tuvimos fue extraordinaria. No estoy diciendo que esa fuera la tumba del Señor Jesucristo, pero no hay duda alguna, es una tumba del siglo I que tiene todas las características de la tumba mencionada en la Biblia. Podéis ver ese vídeo que grabamos en el canal de YouTube de la Fundación Bíblica o Fundación Bíblica Europea 2. Tenemos dos canales porque el primero casi nos lo cierran a maravillas de YouTube, así que tuvimos que abrir el segundo. Pero podéis verlo ahí y así veréis ahí la acción y la realidad. Y cuando yo estaba ahí grabando la última escena, me vino este versículo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así es. El Señor Jesucristo ha resucitado. Amén. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció la maldad. Por eso es que nuestra fe no es en vano. Nuestra fe es segura, es cierta, y podemos poner toda nuestra confianza en la realidad que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Amén. Así es. Ahora yo sé que vais a hablar con algunos incrédulos y van a pedir pruebas de la resurrección. ¿Está bien? En cualquier juicio legal, la primera prueba es lo que llamamos el testigo de causa, o el testigo de primera línea, o el testigo directo. Son aquellas personas que vieron lo que pasó, que estaban ahí cuando ocurrió y que narraron los hechos. Ahora en la Biblia nos habla como varias mujeres estaban ahí aquel día, aquella mañana, seguramente fue el primer día de la semana, muy de mañana. Nosotros hoy le llamamos domingo. Debía haber sido pasado el Shabbat, el sábado, cuando Jesucristo resucitó, tal vez en medio de la noche, tal vez después de las 6 de la tarde. Pero esas mujeres fueron muy de mañana y fueron las primeras en ver que habían removido la tumba, habían removido la piedra.
y el cuerpo ya no estaba ahí. ¿No es maravilloso que Cristo se presentara a mujeres? Sí, amén. Es realmente bonito. El cuidado, el amor que Él tiene. ¿Sabéis por qué? Porque en aquel entonces una mujer no era respetada. No lo era. Pero Cristo honró a las mujeres. Y ellas corrieron rápidamente y hablaron con los apóstoles diciendo: venid, vete al lugar donde lo han puesto. Ya no está, alguien ha robado el cuerpo. En el Evangelio de Juan nos narra qué pasó cuando 3 de los apóstoles corrieron rápidamente. El primero dice que corrió y entró y vio los lienzos echados. La palabra ahí, ver, en griego es una palabra que quiere decir blepo. La palabra griega blepo quiere decir ver, observar, simplemente ver, como yo os estoy viendo ahora. El siguiente apóstol o discípulo bajó y vio, y la palabra ahí cambia. La palabra ahora ya no es ver, blepo, es la palabra griega ver, theoricei. Theoricei. ¿A qué suena esta palabra? A teoría. A teoría. Ese hombre vio y empezó a hacer teorías de qué pudo haber pasado. A lo mejor pensó: nos hemos equivocado de tumba. Imposible, porque era la única tumba en el jardín. Además era una tumba de ricos. Además era la tumba de José de Arimatea. Era imposible haberse equivocado. Pero él empezó a pensar: ¿qué ha pasado aquí? Hay muchos cristianos que piensan y hacen teorías de qué pudo haber pasado. Y este hombre estaba ahí teorizando. Pero acercándose el último apóstol, la Biblia dice: vio y creyó. La palabra ahí, ver, ya no es blepo, ya no es theoricei, es la palabra eiden. Eiden es una palabra que se traduce como ver, pero ver de una forma plena y absoluta. Ese hermano nuestro vio y creyó, sabía lo que había pasado. La tumba estaba vacía porque Cristo había resucitado. Amén. Y después de haber resucitado, Él se presentó con muchas pruebas indubitables de que Él había resucitado. Fue visto por más de 500 testigos oculares. Fue visto por 2 personas que caminaban en el camino hacia Emaús. Fue visto por los mismos apóstoles, comió con ellos. Y todos ellos le vieron subir al cielo como había venido. Las pruebas de la resurrección con testigos oculares son una evidencia exacta de que Él había resucitado. Así es. Ahora, ¿por qué creo esa evidencia? ¿Por qué creo ese testimonio? Porque si no es verdad, conozco a 11 hombres que fueron los 11 hombres más tontos, como decimos en España, de la historia. ¿Por qué? Porque los 11 apóstoles murieron diciendo que Cristo había resucitado. Ahora, si yo me lo hubiera inventado, yo no muero por algo que me he inventado, ¿verdad? Si esos hombres, esos 11, se hubieran inventado la historia de la resurrección bajo la presión de la muerte, hubieran dicho: no, eso no lo inventé yo, eso no es verdad. Sin embargo, los 11 murieron diciendo: Cristo ha resucitado. Amén. Así que tengo ahí una segunda evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Testigos oculares, varias ocasiones, y también la certeza, la seguridad de aquellos que firmaron con su muerte la verdad que estaba predicando. Pero si esto no basta, también deciros aquellos soldados romanos que habían dicho: los apóstoles vinieron y se llevaron el cuerpo. ¿Ah, sí? La 10ª legión era la legión que se encontraba en Jerusalén. Eran legionarios romanos. La legión está compuesta por los 600 hombres, más todo su acompañamiento, y eran hombres muy fuertes, muy entrenados. La 10ª era realmente una legión cruel. Las leyes del ejército de Roma marcaban que si tú dejabas escapar a un prisionero, tú pagabas con tu vida. O sea que ningún soldado romano iba a dejar escapar a su prisionero. Ese grupo de legionarios que guardaron la tumba hubieran tenido que ser ejecutados de inmediato por haber permitido que los apóstoles vinieran y robaran el cuerpo. Además, estaban muy fuertes esos soldados romanos.
Ningún apóstol se hubiera atrevido a meterse con ellos. Sin embargo, no fueron ejecutados. Esos soldados romanos fueron comprados, les dieron una gran cantidad de dinero para decir que los apóstoles vinieron de noche y robaron el cuerpo. Otra evidencia de la resurrección de Jesucristo. Así es. Ahora hay una última evidencia que quiero daros en esta tarde, y es mi propia vida, y es tu vida si has creído en Cristo. Porque la Biblia nos dice que vivamos en el poder de su resurrección. Si el cristianismo fuera falso, hoy no estaríamos ninguno de nosotros aquí. El cristianismo ha triunfado, años de persecución, de dificultades, insultos. Y sin embargo, el cristianismo ha cambiado vidas de personas. Y esas personas han sido compradas con la sangre del Cordero. Amén. Han sido lavadas con su sangre y han pasado de muerte a vida. Amén. Han resucitado de entre los muertos, porque estábamos muertos, viviendo nuestros delitos y en nuestros pecados, sin esperanza alguna. Pero Cristo Jesús nos dio vida a todos aquellos que hemos creído. Amén. Por eso hoy podemos vivir no en el poder nuestro, de nuestras ideas, de nuestras ilusiones, de aquello que pensamos, sino en el poder de su resurrección. Así es. Podemos tener victoria contra el pecado. Amén. Podemos tener victoria contra este mundo. Nosotros no somos personas derrotadas. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis del que venciere, del vencedor. Y nosotros, jóvenes, somos vencedores. Amén. No os dejéis intimidar por el mundo y por las burlas del mundo. Porque el mundo se ríe, pero terminará llorando. Así es. Sin embargo, nuestras lágrimas serán secadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando estemos delante de su presencia. Amén. Así que la resurrección forma nuestro fundamento, nuestra seguridad de que como Él vive, también nosotros viviremos. Amén. Y esa es la bendita esperanza. Pablo, hablando a los Corintios, en 1 de Corintios, en ese capítulo 15 maravilloso que os invito a que leáis en casa, termina hablando de este misterio, de esa pregunta, pues, ¿qué va a pasar con los que ya han muerto? Algunas veces me han preguntado, ¿y qué va a pasar con aquellos que se los ha comido un tiburón? Pues, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con aquellos que explosionaron en una bomba? ¿O qué va a pasar? Y la Biblia nos da la respuesta. Este cuerpo, hermanos, es un cuerpo terrenal y es un cuerpo que todavía no está redimido. Y ahí viene nuestro problema, ¿verdad? Porque nuestro espíritu ya ha sido limpiado, perdonado, regenerado. Nuestra alma también, nuestra manera de pensar. Tenemos un nuevo corazón para amar al Señor. Tenemos una nueva mente para comprender al Señor. Tenemos una nueva voluntad para obedecer al Señor. Pero hay algo que todavía no tenemos, un nuevo cuerpo. Como dije esta mañana, los que sois feos, continuáis siendo feos. Y no os preocupéis, a Dios le gustan los feos porque ha hecho un montón de ellos. Así que no hay problema. Pero nuestro cuerpo todavía está bajo la sujeción del pecado. Así es. Y bajo la sujeción de la muerte. Por eso nuestro cuerpo se deteriora. Tenemos enfermedades, tenemos dolores. Y nuestro cuerpo es lo que nos arrastra al pecado. Pablo tiene esta lucha en capítulo 6 del libro de Romanos. Él quiere hacer lo que a Dios le agrada y no puede. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros mismos sabemos que hay cosas que no debemos hacer, pero las hacemos porque nuestro cuerpo nos empuja a ello? Porque tenemos ciertas tendencias, ciertos deseos, ciertas habilidades mal aplicadas que nos arrastran al pecado. Y hay una lucha interna con nosotros. En el capítulo 6, 7 y 8, Pablo habla de esta lucha. Y al punto que dice, maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Recordáis ese versículo, verdad? ¿Sabéis que ese cuerpo de muerte, esa expresión en el original griego, es una expresión que habla de un castigo judicial que la ley romana aplicaba a los asesinos? Cuando un hombre mataba a otro hombre, cuando un hombre cometía asesino, en vez de ponerlo en la prisión, ¿sabéis lo que hacían? Tomaban al asesino,
y tomaban a la víctima, el cuerpo de la víctima, y le ataban nariz con nariz, mano con mano, pierna con pierna, cara con cara, lo ataban bien atado, el muerto y el vivo, y lo echaban al desierto. La putrefacción del muerto pasaba al vivo, y así el vivo se moría también castigado de una manera horrenda. Pablo, cuando dice ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, se está refiriendo a ese evento. ¿Quién me va a sacar de este cuerpo que me arrastra al pecado, este cuerpo que no me deja vivir bien para Cristo, este cuerpo lleno de dolencias y dolores y aflicciones? ¿Quién me librará? Y Pablo dice, gracias doy a Jesucristo. Sí, amén. Por Él somos salvos de este cuerpo. Y es ahí donde proféticamente habla de ese misterio. Y como dije, la palabra misterio no es un secreto, es algo que estaba oculto en el pasado, pero que ahora Dios nos ha mostrado, nos ha revelado, nos ha enseñado, para que tengamos fe y confianza y seguridad en Él, porque Él ha prometido darnos vida y vida en abundancia. Ahora, esa vida en abundancia, hermanos, no es solamente para la eternidad, es para el ahora, es para el hoy. Así es. Muchos creyentes confiamos en Dios para la eternidad, ¿verdad que sí? Sabemos que iremos al cielo, sabemos que nos ha dado vida eterna, pero ¿cuánto nos cuesta confiar en Él para ahora? ¿Y cuántos cristianos no tienen una vida en abundancia? Cristo dijo, yo he venido para daros vida y vida en abundancia, pero ¿cuántos cristianos no la tienen? ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos de una relación personal con Dios mismo? ¿Verdad que sí? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no amamos a Dios? ¿Por qué nuestro corazón está dividido entre las cosas del mundo y las cosas de Dios? ¿Por qué no le amamos? ¿O le amamos a medias? Una de las cosas que os pasa a los jóvenes, ¿verdad?, es que de repente descubrí, sobre todo los chicos, que las chicas ya no son esos especie de monstruos que son inaguantables, que son realmente horribles. Un día de repente os despertáis y veis una chica y decís, ¡wow! ¿Qué es eso? Y empezáis a daros cuenta que las chicas no eran tan feas como habíais pensado, ¿verdad? Y a las chicas les pasa lo mismo. Un día descubren que ese chico es guapo, atento, el príncipe azul de las películas. Pero ¿verdad que cuando alguien se enamora, no se enamora a medias? No dice, te quiero pero a medias. Ya, me gustas pero solo un poquito. ¿A que no? A que los chicos nos volvemos tontos. Sí, perdemos todo porque amamos. Y él es un buen ejemplo para decir que cuando amamos a Cristo tenemos que amarle intensamente, apasionadamente, enteramente, con toda nuestra dedicación, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño. Amén. Hermanos, eso es lo que yo pido al Señor en mi propia vida, que le ame así. Y una de las características del ministerio de la Fundación Bíblica es que es cristocéntrica. Queremos llevar a todos los creyentes a un conocimiento del Señor Jesucristo. No perdemos el tiempo en discusiones que para nada sirven o en fábulas que para nada sirven. Buscamos de entender en la palabra de Dios para estar apercibidos. El misterio de la resurrección que aquí Pablo revela en 1 Tesalonicenses es esa idea clara y evidente que vamos a vivir en el poder. Porque dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Si creemos que Jesús resucitó, aquellos que han muerto también van a resucitar, y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, vendrán con Él. Amén. Y estarán con Él por toda la eternidad. Y eso es una gran bendición. Amén. Yo sé que nos da miedo la muerte a todos. Nunca hemos experimentado la muerte. Pero no se preocupen, dicen por ahí que nadie va a salir de este mundo vivo. Es lo que dicen, y yo siempre repito, bueno, a no ser que sea arrebatado, entonces sí, seremos vivos.
Pero hermanos, la muerte es una puerta que hay que cruzar para acercarnos al Señor y vivir para Él, Amén. para siempre. Y nos da esa esperanza y ese gozo. Pero esa resurrección está unida al momento que Él venga. La Biblia nos habla, como he dicho antes, de personas que resucitaron en el Antiguo Testamento. 1, 2, Lázaro en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia nos narra de un momento en que todos van a resucitar. Todos aquellos que han creído en Cristo como Salvador personal. Algunos creemos que se unirán a ellos los santos del Antiguo Testamento. En ese momento todos van a resucitar. Y aquellos que estemos vivos, puede ser hoy, iremos con el Señor para estar con Él para siempre. Amén. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasará de mí si me muero? Estoy seguro que he creído en el Señor Jesucristo y que Él me ha lavado con su sangre y que iré al cielo. ¿O dudo? Tengo temor, tengo miedo. Aquellos que creemos en el Señor Jesucristo tenemos la seguridad de la vida eterna. Tenemos la certeza que pase lo que pase, vamos a estar con Él para siempre. Amén. Y eso nos da mucha paz. Es una de las doctrinas fundamentales en la Escritura, como decía al principio del mensaje. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna esperanza. Pero sabemos que Él ha resucitado. Amén. Sabemos que Él nos ha dado vida. Sabemos que podemos confiar en Él. Por lo tanto, solo nos queda una cosa. Mientras estemos vivos, vivamos en el poder de su resurrección. Amén. Hagamos que nuestra vida cuente para la eternidad. Hagamos que podamos producir fruto en nuestras vidas. Y producir fruto no quiere decir hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas. Quiere decir ser. Si habéis visto un árbol, ¿verdad que los árboles no se mueven? Ahí están. Pero produce el fruto que alimenta, el fruto que da vida, porque están unidos a esa vid verdadera, a esa savia que alimenta el fruto. El Señor Jesucristo en Juan 15 habló de la vid verdadera, habló de nosotros como pámpanos y de nuestra relación con Él. Y eso es lo que nos anima, nos exhorta a que estemos unidos a Él para la eternidad. Si el rapto fuera hoy, tú y yo no habríamos muerto. Si el rapto fuera hoy, ninguno de los que estamos aquí experimentaremos la muerte. Si es que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador. Qué esperanza y qué gozo, ¿verdad? Por eso Pablo aquí dice, consolaros unos a otros en estas palabras. Cobrad ánimo, esforzaos, porque a pesar de que nuestro cuerpo se va debilitando y deteriorando y fallando, tenemos una casa no hecha de hombre, no hecha sino en los cielos, y una esperanza bienaventurada. Amén. Eso nos tiene que ayudar, hermanos, a amar al Señor con todo nuestro corazón. Hay una frase que me gusta del gran poeta británico William Shakespeare. Él dijo, muerte, un muerto te entierra. De los terrores más grandes que hay en el mundo, la muerte es el peor de los terrores. Sin embargo, la muerte fue derrotada, vencida y enterrada por alguien que había muerto, porque Él llevó cautiva la cautividad. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que confiemos en Él. Pidámosle a Él que nuestra vida cuente para la eternidad y entendamos este punto profético tan importante para que de esta manera le esperemos. Para terminar el estudio de esta tarde, quiero dejaros un pensamiento. Hemos repetido varias veces, he aquí, yo vengo pronto. Es como se llama una de las clases que hacemos el viernes en la Fundación Bíblica. He aquí, yo vengo pronto. ¿Estás preparado para su venida? Podría ser hoy. Podría ser este mismo instante. Si no estás preparado, te invito a que digas al Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, quiero vivir para ti y para tu gloria y ser transformado por ti. Vamos a orar. Padre bendito, te doy las